Ey, ¿sí sabías que el aire que respiramos tiene una presión tan fuerte que podría aplastar muchas cosas? Pero si la presión está fuerte, ¿por qué no nos mata? La respuesta a esto y otras cosas más en el episodio de hoy. Bienvenidos a Este es mi espacio. El programa que enciende la chispa de tu curiosidad. Este es mi espacio es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental brinda la oportunidad de llevar contenido entretenido de una manera fresca, dinámica y divertida. Y en esta oportunidad nos acompaña en la mesa de trabajo Andrea López y Haider Utria, su servidor Jorge Salazar. Mujeres en la ciencia. La estadounidense Eunice Newton Foote, la primera sufragista y científica que teorizó sobre el cambio climático, miembro del comité editorial de la Convención de Seneca Falls de 1848, la primera convención sobre los derechos de las mujeres. En 1906, varias sufragistas fueron arrestadas mientras protestaban en la Casa de los Comunes. Fue la primera científica en teorizar que incluso aumentos moderados en la concentración de dióxido de carbono atmosférico podrían provocar un calentamiento global significativo. Claro, sin desmeritar las investigaciones de Tyndall ni las posteriores del premio Nobel sueco Sten Arrhenius. Los investigadores modernos pasan por alto el trabajo de esta investigadora, que realizó sus experimentos en 1856. 3 años antes de que Tyndall presentara sus resultados y 40 antes de que Arrhenius diera a conocer los suyos. Ella estaba por delante de la ciencia de su tiempo. Desde entonces, esta relación entre el CO2 y el clima se ha convertido en uno de los principios clave de la meteorología moderna, el efecto invernadero y la ciencia climática. La mañana del 23 de agosto de 1856, cientos de hombres de ciencia, inventores y dialetantes se reunieron en Albany, Nueva York, para la 8ª reunión anual de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Estas conferencias reunían a científicos estadounidenses para compartir nuevos descubrimientos, discutir avances en sus respectivos campos y explorar nuevas áreas de investigación. En aquella reunión no se presentaron informes al respecto hasta que en el año 2010 fue reivindicada por Raymond P. Sorson. El informe en cuestión llevaba el título Circumstances Affecting the Heat of Sun's Rays y su autora era, para sorpresa de todos, una mujer, Eunice N. Foote. El experimento pionero de Foote era ingeniosamente casero, usando 4 termómetros, 2 cilindros de vidrio y una bomba de vacío, aisló los gases componentes de nuestra atmósfera y los expuso a los rayos del sol, tanto a la luz solar directa como a la sombra. Al medir el cambio de sus temperaturas, descubrió que el gas carbónico y el vapor de agua absorben calor suficiente como para que esta absorción pudiera afectar el clima. Una atmósfera de gas carbónico le daría a nuestra Tierra una temperatura alta. Y sí, como algunos suponen, en un periodo de historia el aire se había mezclado con él en una proporción mayor que en la actualidad. De ello debió de resultar una temperatura necesariamente mayor. En estos momentos, lo que describió y teorizó fue el calentamiento gradual de la atmósfera de la Tierra, lo que hoy día llamamos el efecto invernadero. Hoy, ponerse a metros de alguien no es abandonarlo, es cuidarlo a la distancia para poder reencontrarnos mañana. Cuando guardas la distancia, tu cuerpo está a 2 metros, pero nuestros corazones están uno al lado del otro. Guarda la distancia, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico.
esta sección hablaremos de investigaciones científicas que pueden rayar en lo absurdo, inverosímil y tal vez en lo ridículo. Esto es... ¿Dónde lo viste? Todos hemos escuchado acerca de la atmósfera y aquí en Este es mi espacio hemos hablado tanto de la atmósfera y como los beneficios que tiene un planeta como el nuestro de poseerla. Pero a pesar que no podamos verla, existe la presión atmosférica que en algunas ocasiones puede ser muchísima y nosotros vivimos en una suerte de océano de aire y aquí en nuestras regiones, en nuestras latitudes caribeñas, vivimos en el fondo de ese océano atmosférico. Pero si tiene tanta presión, ¿por qué no nos mata? Bueno, de eso le vamos a hablar en el episodio de hoy. La presión debida al peso del aire se denomina presión atmosférica. Su unidad de medida es la atmósfera, definida como la cantidad de peso que ejerce una columna de mercurio de 760 milímetros a una altura y una latitud de 45 grados. Al nivel del mar y en una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Y no podrías explicarme mejor? Andrea, muy fácil. Todo esto significa que estamos inmersos en una cantidad extrema de aire y que constantemente estamos llevando una gran carga sobre nuestros hombros. Entonces la pregunta más bien sería, ¿por qué no nos ahoga? Este océano de aire en el que vivimos tiene un peso, por lo que ejerce una presión sobre todos los objetos inmersos en él. El peso total de la atmósfera es de unos 6.000 millones de toneladas, ejerciendo sobre nuestro cuerpo una fuerza aproximada de 10 toneladas. Sin embargo, eso apenas lo notamos, debido a que nos encontramos rodeados por todos lados. Y que además el aire que entra en nuestros pulmones junto con nuestra sangre ejerce una presión que contrarresta a la ejercida por la atmósfera. Ah, entonces la presión atmosférica disminuye con la altitud, debido a que cuanto más alto está un punto sobre el nivel del mar, menos capa de aire tenemos por encima. Esta disminución no se realiza por igual en toda la atmósfera, se produce rápidamente en las capas bajas, por ejemplo en los 5 primeros kilómetros, que es donde se concentra más de la mitad del aire existente en toda la atmósfera. Y esta es la razón por la que ves que en los partidos de fútbol, cuando juegan en ciudades a grandes alturas sobre el nivel del mar, como por ejemplo Bogotá o La Paz, Bolivia, el balón se desplaza mucho más rápido que en ciudades como Barranquilla, donde estamos a nivel del mar. También, al tener menos cantidad de aire que al nivel del mar, las personas sienten que se fatigan mucho más rápido. Y es así como nuestra atmósfera no solamente juega un papel fundamental para la vida en la Tierra, sino que ahora entendemos un poquito por qué la pelota en La Paz, en Bolivia o en Bogotá puede llegar más lejos de una sola patada, o por qué los motores a gasolina también en ciudades como Barranquilla o en cualquiera de nuestra costa norte colombiana tienen un mejor rendimiento. Bueno, esto ha sido la primera investigación de este capítulo de hoy. Esperamos que tengan todavía muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. ¿Dónde lo viste? Y hay una pregunta que me causa tremenda curiosidad. Todos hemos hablado que el agua de los océanos y de los demás cuerpos de agua se evapora en un proceso que conocemos también como el ciclo del agua. Pero también se nos ha dicho que el agua se evapora aproximadamente en unos 100 grados centígrados. Pero ¿cómo es posible que el agua se evapore si no está a 100 grados centígrados? Bueno, eso vamos a hablar en el episodio de hoy porque la verdad estoy un poco confundido. Espero que ustedes, amigos, nos ayuden a resolver esta ligera inquietud. El agua tal cual la conocemos pasa de estado sólido a líquido a 0 grados centígrados y de estado líquido a gaseoso a 100 grados centígrados, o al menos eso es lo que nos han enseñado, aunque estos valores tienen unos cuantos matices y variables. La ebullición se produce a una presión de una atmósfera, o lo que es lo mismo, a 1013.25 milibares de presión, que es lo que se considera normal a nivel del mar. Pero podemos tener encima una borrasca, lo que hace que la presión atmosférica disminuya, o un anticiclón, que hace que la presión atmosférica aumente, o lo más sencillo, que no estemos a nivel del mar.
Si la presión es mayor a una atmósfera, el agua necesitará llegar a más de 100 grados para hervir. Sin embargo, si la presión es menor, el agua hervirá a menor temperatura. Eso explica también por qué el agua en Bogotá o en Barranquilla ebullen o se evaporan a diferentes temperaturas. De hecho, en el punto más alto de la Tierra, la cima del Everest, por ejemplo, el agua hierve alrededor de los 72 grados centígrados, teniendo en cuenta que en un huevo duro la clara solidifica a 62 grados centígrados y la yema a 68. Estaríamos al límite de poder cocer un huevo en la cima del monte Everest sin usar una olla a presión. Pero luego entonces, ¿por qué el agua del mar se evapora a temperatura ambiente? Porque el mar tendría que llegar a 100 grados y si eso ocurre, las langostas saldrían a la superficie cocidas. Afortunadamente no es así y ocurren cosas maravillosas como el ciclo del agua. A 100 grados todas las moléculas de agua tienen la energía cinética necesaria para convertirse en vapor. Pero a menor temperatura, algunas partículas en la superficie pueden tener suficiente energía cinética que les permita romper las fuerzas propias del estado líquido y escapar de la masa de agua. O lo que es lo mismo, evaporarse. Esto significa básicamente que la mayor parte de las moléculas que contiene un líquido se mueven a una velocidad similar y constante. Pero siempre existirá una fracción de ellas que se mueva lo suficientemente deprisa como para escapar del líquido. O lo que es lo mismo, que tienen la temperatura adecuada para evaporarse. Y es por eso que los líquidos se evaporan aunque se encuentren por debajo de su punto de ebullición, aunque en conjunto parezca que el líquido no está lo suficientemente caliente como para convertirse en un gas. Parte de sus moléculas están escapando a la atmósfera todo el tiempo, porque su velocidad es mucho mayor que la de las demás. Este proceso es ayudado por fenómenos como la difusión y la temperatura del aire, asociados a procesos como la humedad relativa y la presión de vapor de saturación. Además, si hay viento sobre el agua, este retirará la capa de aire húmedo de la superficie, sustituyéndolo por aire más seco, por lo que el viento también aumenta la evaporación. Hoy lavarse las manos no es ser cobarde, es entender el valor de una caricia y que la vida de los demás está en las nuestras. Con una caricia, di te quiero. Con tus manos limpias, di te cuido. Lávate las manos, evita el contagio. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Y ahora, en una de las secciones que más nos gusta, porque aprenderemos el por qué la astronomía ha sido tan especial y ha llamado tanto la atención de casi todas las civilizaciones que han existido sobre la faz de la Tierra. Con ustedes, el profe Alf nos va a fascinar con todo esto que tiene para contarnos el día de hoy. El espacio para el espacio. Hola amigos, soy el profe Alf y hoy como siempre estaremos compartiendo las maravillas del universo. Hoy aprenderemos sobre las atmósferas de otros planetas y así las podremos comparar con la atmósfera de la Tierra. Sabemos que una atmósfera es esa capa de gases que rodea a un planeta y que se mantiene ahí siempre y cuando la gravedad del planeta sea suficiente para ganarle al viento solar. La atmósfera terrestre está principalmente compuesta de nitrógeno, oxígeno y otros gases que permiten regular la temperatura, absorber la radiación que viene del espacio y protegernos de los meteoroides. La atmósfera está dividida en capas según su altura. La más baja, desde la superficie hasta los 12 kilómetros, es la troposfera. Ese segmento donde ocurren los vientos, las lluvias y otros fenómenos. Le sigue la estratosfera hasta los 50 kilómetros.
en donde se encuentra la mayor concentración del ozono que nos protege contra la radiación ultravioleta. Luego está la mesósfera hasta los 80 kilómetros, donde la temperatura desciende a los 70 grados Celsius bajo cero. Más arriba está la termósfera, una capa conductora de electricidad que alcanza hasta los 400 kilómetros por encima de la superficie, en donde ya podemos encontrar satélites de órbitas bajas. Finalmente está la exósfera, donde los gases atmosféricos desaparecen poco a poco hasta alcanzar casi el vacío del espacio a unos 10.000 kilómetros de distancia. Entre los planetas del Sistema Solar encontramos atmósferas variadas y dinámicas compuestas por distintos gases. El planeta Venus, por ejemplo, posee una atmósfera muy densa con una presión 90 veces mayor que la de la Tierra. Eso equivale a la presión ejercida por el agua del mar a una profundidad de 1 kilómetro. Está compuesta principalmente por dióxido de carbono y cantidades menores de monóxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfúrico, argón y azufre. Definitivamente no es un bonito lugar para vivir. La temperatura permanece cercana a los 500 grados Celsius sin importar que sea de día o de noche. Marte, por el contrario, tiene una atmósfera muy tenue, con una presión 100 veces menor que la de la Tierra. Está compuesta fundamentalmente de dióxido de carbono, pero también cantidades menores de nitrógeno, argón y muy poco oxígeno, monóxido de carbono y vapor de agua. A pesar de ser tan débil, en Marte hay fenómenos atmosféricos como vientos y tormentas de arena. Si estuvieras en la superficie de Marte, verías el cielo de colores entre el rosado y el naranja. Entre todos los planetas del Sistema Solar, no hay un monstruo más grande que Júpiter. La atmósfera de este gigante se extiende hasta muy adentro del planeta, que está hecho principalmente de gas. En su interior, la enorme presión lo comprime todo hasta transformarlo en una especie de líquido metálico. No conocemos todo lo que ocurre al interior de Júpiter, pero lo que se logra ver de su atmósfera es de por sí asombroso. En la atmósfera exterior, visible desde la Tierra usando el telescopio, se puede observar una dinámica formada por bandas de nubes de colores paralelas al ecuador y una tormenta 3 veces más grande que la Tierra, a la que hemos llamado la Gran Mancha Roja. Más allá de Júpiter encontramos a otro gigante. Se trata del Señor de los Anillos, Saturno, con una atmósfera muy parecida a la de Júpiter, con bandas oscuras y tormentas no menos asombrosas. Allí, girando en torno a Saturno, se encuentra Titán, la segunda luna más grande del Sistema Solar y el único satélite conocido con una atmósfera llamativa. La sonda Cassini y su pequeña nave Huygens estudiaron la atmósfera de Titán y descubrieron que es más densa que la atmósfera de la Tierra, con una capa opaca de nubes de metano que impide que podamos ver su superficie. Estas nubes son capaces de causar tormentas de metano líquido y lluvias que llegan a la superficie produciendo grandes lagos de metano y de otros materiales orgánicos. Las atmósferas de Urano y Neptuno se parecen mucho. Ambas están principalmente compuestas por hidrógeno, helio, metano y les proporcionan colores azulados muy parecidos. Debido a que se encuentran demasiado lejos del Sol, sus temperaturas son muy bajas. Como dato curioso, encontramos que en la atmósfera del planeta Neptuno, el viento sopla a una velocidad de 2.000 km por hora, el más fuerte del que se tenga noticia. Por supuesto, hay otros cuerpos planetarios en el Sistema Solar con atmósferas muy tenues, tales como Mercurio, nuestra Luna, las lunas de Júpiter, Io y Europa, la luna de Saturno, Encélado, la luna Ariel de Urano y Tritón de Neptuno. También se ha descubierto una atmósfera delicada en el lejano Plutón. Recientemente, se ha sabido a través del método del tránsito que algunos de los exoplanetas descubiertos tienen atmósferas con agua.
Era lógico pensar que podía existir agua en forma de gas en las atmósferas de mundos lejanos girando alrededor de otras estrellas, pero esta es la primera vez en que se documenta y mide de forma precisa la cantidad de esta sustancia, indispensable para la aparición de la vida tal y como la conocemos. Debido a la gran distancia que nos separa de los planetas de otros sistemas estelares, no es tan fácil detectar la composición de sus atmósferas, pero gracias a las observaciones hechas con el telescopio espacial Hubble en el espectro de longitud de onda infrarroja, ha sido posible conformar este asombroso descubrimiento. Ahora que ya conoces sobre las atmósferas de los planetas, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Reunámonos de nuevo y tratemos otro tema interesante sobre el espacio. Hoy taparnos la boca no es callar, es decir, te quiero. No te calles, sonríe. Con tus ojos, di te quiero. Con tus ojos, di te cuido. Usa tapabocas. Cuando te cuidas, me quieres. Cuando me cuido, te quiero. Si queremos, podemos. Gobernación del Atlántico. Mujeres en la ciencia que hicieron, por supuesto, aportes muy especiales en el campo de la investigación y de este desarrollo de la curiosidad. ¿Dónde lo viste? Y nuestro profe Alf con el espacio del espacio nos han brindado un episodio bastante interesante. Esto ha sido todo en este capítulo de Este es mi espacio. Esperamos que tengan muchas, pero muchas más preguntas que respuestas. Esta es una iniciativa de la Gobernación del Atlántico que a través de su Secretaría de Educación Departamental ha querido llevar estos contenidos de una manera fresca, amena y divertida. Esto ha sido todo en esta oportunidad y nos vemos en la próxima.